días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la sesión número 5 de la Subcomisión 4 de la Comisión de Derechos Fundamentales. Vamos a ofrecer la palabra a la secretaria para la cuenta. Ahí sí. Buenos días, convencionales. No hay cuenta. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Convencional Barceló, usted tiene un punto de reglamento. Tiene que activar el micrófono, por favor. No lo sabemos en el tema. Bien. Ay, sí, perdón. Ahí sí. Bien, muchas gracias, convencional Barceló. Vamos a iniciar. Quedó una iniciativa rezagada sobre educación, que es la iniciativa convencional constituyente número 891. Secretaria, por favor. Iniciativa número 891 de las y los convencionales Lavé, Ustinianovich, Dorador, Saldaña, Vilches, González, Madriaga, Andrade y Calvo, que consagra el derecho a la educación. Bien, se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 891. ¿Convencional la B? Gracias, coordinador. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, convencional La B. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 891. Ya. Bien, vamos a ofrecer la palabra. Estamos tratando de solucionar el problema convencional La B, convencional Cantuaria. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 891. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 891. Convencional Orellana. Convencional en la B, bueno, primero agradecer por la exposición de la norma respecto de las escuelas públicas y la autonomía de los proyectos educativos. En el entendido que el Ministerio de Educación tiene una de sus facultades de elaborar la base de los proyectos educativos, base de cualquier establecimiento educacional. Cuando usted se refiere a autonomía de las escuelas públicas, solamente se refiere, por ejemplo, a la interculturalidad o un tema de idiosincrasia del sector donde están ubicadas, o, por ejemplo, interceder directamente sobre, por ejemplo, los planes educativos que se pasan en cada nivel. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 891. Convencional Abarca. Sí. No sé si escucha bien, sí. En el artículo de rol del Estado, en el segundo inciso, habla de la educación militar y de las fuerzas de orden y seguridad. Mi pregunta es cómo se podrá implementar y que se asegure, por ejemplo, la perspectiva de género, los derechos humanos, porque lo veo complejo entendiendo que la educación militar no es algo que regule el Estado, sino las propias fuerzas. Esa es mi pregunta. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 891. Se ofrece la palabra. Bien. Convencional La B. Hasta por 3 minutos, por favor. Un segundo, convencional La B, por favor. Convencional La B. ¿Me escucha?
usa. Lógica, por el retraso que tuvimos, no vamos a poder hacer una segunda llamado a la presentación de las iniciativas. Sobre la misma temática, igualdad ante la ley, la iniciativa convencional constituyente 537. Iniciativa convencional número 537 de las y los convencionales Osandón, Rebolledo, Celis, Vega, Teper. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa número 537. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 530. ¿Convencional Osandón? Acá, señor coordinador. Perfecto. Hasta por 3 minutos, por favor. Ya. Un minuto. Espérame. Ya. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Se escucha abajo, pero se escucha. ¿Ahí? Ahí un poco mejor. ¿Podemos subir un poquito más? Si quiere, expongo más rato con mejor audio, puede ser. No, si se le escucha bien. Ah, ya. Ya. Bueno, esta iniciativa es bastante corta, pero creo que tiene los elementos esenciales respecto a la igualdad ante la ley. En este sentido, la igualdad ante la ley es una de las garantías más importantes de una sociedad democrática. Algo que parece tan simple que es mirar al otro como un igual. Debe encontrarse consagrado en las bases de un Estado de Derecho. Consiste en una de las garantías más antiguas y no por eso es menos importante. Su relevancia es de tal nivel que históricamente ha estado considerada dentro del catálogo de derechos fundamentales, así como también en las constituciones comparadas. Es fundamental que esta norma quede nuevamente consagrada en la Constitución, ya que sobre esta garantía se les impone una obligación a las personas y al Estado de proteger, resguardar y promover un trato igualitario entre todos y hacia todos los ciudadanos. Recording in progress. En el desarrollo de las diferentes actividades de la vida cotidiana. Si bien puede parecer muy obvia esta garantía, hoy se encuentra en peligro. Algo tan básico como entender que todas las personas son iguales ante la ley y por ende merecen ser tratadas con el mismo respeto, sin discriminaciones ni arbitrariedades. Se encuentra en jaque. El hecho de subdistinguir e incorporar en la misma norma a ciertos grupos sociales que se han visto incluidos y vulnerados transforma esta garantía en justamente lo contrario, que sería en la práctica reconocer y diferenciar que existen grupos de personas que son diferentes ante la ley, cosa que a todas luces es perjudicial únicamente para los ciudadanos. Ejemplo de lo anterior sería entender que hay personas diferentes y se van a juzgar por reglas diferentes, recibirán tratos distintos y dejarán de considerarse como iguales. Está en juego que se llegue a un escenario en el que existan discriminaciones y grupos privilegiados, porque no considerar la igualdad ante la ley como la presenta esta propuesta podría llevar al absurdo de no respetarnos entre nosotros mismos como personas que merecen los mismos derechos y obligaciones. Y peor aún, el Estado en un futuro podría diferenciar entre los ciudadanos para aplicar y garantizar un cumplimiento para ser iguales ante la ley. Entonces, lo que para tantas personas buscan al intentar incorporar diferentes grupos excluidos en la norma bajo el argumento de que han sido discriminados, de estar expresamente incluidos, vamos a tener una norma constitucional que reconoce que en Chile no existen personas iguales ante la ley. Finalmente, lo que busca nuestra propuesta es incorporar al catálogo de derechos fundamentales una verdadera igualdad ante la ley, como la tienen los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y para en ese caso
igualdad y trato a las mujeres en la vida pública y privada. Resulta menester, como sociedad... Tiempo. Termine la idea, por favor. No, en ese sentido resulta muy relevante que, y por eso también hacemos presente la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, que en nuestra sociedad estrechemos debidamente la brecha y las discriminaciones arbitrarias hacia la mujer, ya sea respecto al trato, los salarios, las oportunidades laborales, entre muchas otras discriminaciones que vemos constantemente. Eso. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa número 537. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 537. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 537. Bien. Convencional Celedón, tiene la palabra. José Manuel, ¿cuál es la relación entre la igualdad ante la ley y otra norma que hemos aprobado, como es la igualdad sustantiva? Eso es. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 537. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 537. Bien, convencional Los Antonas, hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, don Roberto, por la pregunta. Básicamente entiendo que la igualdad sustantiva sería en una dimensión más amplia que la ley y el ordenamiento del derecho. En este caso, esta norma es bastante simple y se refiere, hace referencia al ordenamiento jurídico, a la aplicación de las normas en un campo de igualdad entre las distintas personas. Y se hace la distinción de hombres y mujeres entendiendo que han existido discriminaciones hacia la mujer, y en ese sentido nos parece importante recalcar ese punto, entendiendo que se debe propender a eliminar esas discriminaciones. Muy bien. Muchas gracias, convencional Los Antón. Vamos a continuar con la presentación de la iniciativa convencional constituyente 565, secretaria, por favor. Iniciativa número 565. De las y los convencionales Meneses, Quinteros, Lavé, Carrillo, Justinianovich, Rollo, Dorador, Flores, Vilches, Jope, Saldaña, Alvarado, que consagra la igualdad ante la ley. Ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 565. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 565. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 565. Coordinador, ¿El convencional la ve? sí, deme unos minutos, por favor, o la podemos dejar para después. Vamos a presentar entonces la siguiente y luego volvemos con esta, ¿le parece? Eso es. Bien, vamos a la presentación de la iniciativa 676, secretaria, por favor. Iniciativa número 676. De las y los convencionales Arboe, Barceló, Castillo, Fuachaín, Esquella, Logan, Boto, Sepúlveda, Labraña, Larraín, Monkever, Mayol, Baum, Martínez, Bernardo de la Maza y Alfredo Moreno, que regula la prohibición de la discriminación. Bien, se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 675. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 675. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa, 676. Me corrige. Iniciativa 676. Bien. Continuamos, vamos con la presentación de la iniciativa 831 y luego de esta volveríamos a convencionar la B con la
565 para cerrar la temática. 831, secretaria, por favor. Iniciativa convencional número 831. De las y los convencionales Sepúlveda, Carrillo, Flores, Delgado, Rollo, Schanhaut, Urrutia, Meneses, Sepúlveda, Abarca, Gallardo, Politzer, Miranda, Jope, Gómez, Justinianovich, Igualdad y Entre las Familias. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 831. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 831. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 831. Muy bien. Volvemos entonces con la presentación, ahora sí, convencional, la B, de la iniciativa 565. No se va a presentar, coordinador. Muchas gracias. Ok. Vamos entonces con la siguiente temática: derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y tribales. Vamos con la... ¿Estamos bien en la hora? Con la presentación de la iniciativa convencional constituyente 654, secretaria. Iniciativa convencional 654. De las convencionales y convencionales Mamani, Loncón, Galleguillos, Catrileo, Mirabur, González, Tirado, Jiménez y Aguilera, que reconoce el derecho a la... Para la presentación de la iniciativa 654. Bien. de las y los convencionales Linconao, Antilef, Caihuán, Yanquileo, Godoy, Vergara, Pérez, Poldarsky, Madriaga y María Rivera. De la iniciativa 842. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 842. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 842.
ustedes han sido testigos, una serie de iniciativas no han sido presentadas y la temática que corresponde continuar es derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales que han sido previamente citados. Así que volvemos a las 11:40. Sepúlveda, Abarca, Gallardo, Politzer, Miranda, Jope, Gómez y Justinianovic sobre la igualdad en y entre las familias. Aquí. Se ofrece la palabra convencional Abarca. Tiene la palabra hasta por 3 minutos, por favor. Muchas gracias, coordinador. Secretaria, buenos días a todos y todas. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece el derecho a la Constitución y a la protección de la familia. En su artículo 6 dice: toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. Derecho de protección a la maternidad y a la infancia. Esta disposición, al señalar toda persona, se acerca más a una regulación amplia respecto al derecho a constituir una familia y el derecho de protección de la maternidad a las niñeces y adolescencias, evitando reproducir un ideal normativo de familia. La idea de diversidad familiar se contrapone a la de destructuración de la representación de familia nuclear moderna. Esta alude a la variedad de arreglos familiares, muchas veces invisibilizados en el sentido común. Subraya la individualidad y especificidad de cada opción familiar, así como las dinámicas interrelacionales que se dan en las prácticas cotidianas de todas las personas que forman familia. Con la diversidad como eje, podemos cuestionar la familia nuclear heterosexual como modelo único, a la vez que ponerla en evidencia como una representación social. En este sentido, las convencionales firmantes de esta iniciativa creemos firmemente en la necesidad de reconocer la diversidad de familias y no consagrar un solo ideal normativo de ellas, reconociendo con ello la diversidad y resguardando las niñeces, adolescencias sin discriminación. Entendemos, por tanto, que las relaciones familiares y de redes afectivas y de cuidado se basan en el respeto recíproco de todas las personas que la integran, no limitándose a los lazos de consanguinidad o filiación, así como en la igualdad de derechos y deberes de sus integrantes mayores de edad. Muchas gracias. Gracias, convencional Abarca. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 831. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien, convencional Abarca tiene 3 minutos, en caso que quiera complementar algo. No, en realidad no, nosotras presentamos esta en un marco de muchas iniciativas que busca consagrar que las familias pueden ser diversas y todas merecen la igualdad ante la ley, por lo que además estamos muy contentas con que existe una noción amplia en la Convención Constitucional de resguardar estos derechos. Así que estamos contentas, ya se aprobó el principio de igualdad ante las familias y nada, pues así que gracias, señor coordinador, por 3 minutos extra. Gracias, convencional Abarca. Bien, vamos a volver entonces con la iniciativa 175, secretaria. Iniciativa número 175, de las y los convencionales Álvarez, Arancibia, Arrau, Cretón, Jürgensen, Mena, Moreno, Neumann, Bond, Cantuarias, Castro, Cubillos, Juve, Letelier, Montalegre y Uvilla, que consagra como derecho fundamental la igualdad ante la ley. Bien, se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 175. Entiendo que la presentación de esta iniciativa la iba a hacer la convencional Cantuaria.
Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 175. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 175. La estoy llamando, coordinador. Muy buenos días. A la convencional Cantuaria. Bien, ¿va a presentar la convencional Cantuaria la iniciativa 175? Bien. Continuamos entonces con la iniciativa, con la materia, derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales. Comenzamos por la iniciativa convencional constituyente número 8. Iniciativa número 8, presentada por las y los convencionales Dorador, San Juan, Ivana Olivares, Miranda, Carolina, Vilches, Fuensalida, Alvarado, Amaya Alves, Marín, Manuel Arroyo, Letelier, Aurora Delgado, Vergara, Adriana Ampuero, Barrientos, Yarela Gómez, Sánchez, Vanessa Jope, Espos, Camila Zárate, y por los señores Cristóbal Andrade León, Daniel Estingo, Camus, Alvin Saldaña, Nicolás Núñez, que consagra el derecho humano al agua y su acceso como una garantía indispensable para la vida digna. Ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa número 8. Ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 8. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa número 8. Bien, continuamos. Iniciativa convencional constituyente 136. Iniciativa número 136 de las y los convencionales Álvarez, Cretón, Jürgensen, Neumann, Tolosa, Zúñiga, Castro, V, Hurtado, Marinovich, Montalegre y Rivera, que consagra el derecho humano al agua y el saneamiento. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 136. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 136. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 136. Continuamos. Iniciativa número 512, secretaria. Iniciativa convencional número 512 de las y los convencionales Fontaine, Cretón,
de la Maza, Jürgensen, Larraín, Mayol, Neumann, Tolosa, Castro, Cubillos, Hurtado, Labra, Navarrete y Rebolledo, sobre el derecho humano para acceder al agua potable y al saneamiento. Ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 512. Aquí estoy, don César. Perfecto. Bienvenido, convencional Fontaine. Usted ya ha estado en Muchas nuestra gracias. comisión, sabe las reglas. Son 3 minutos para la presentación, luego 4 minutos para una ronda de preguntas y finalmente va a tener 3 minutos para responder a las preguntas que se le hayan formulado. Perfecto, estupendo, muchas gracias. Me siento como en casa aquí. Eso, Oye, muy bien. ¿se ve la presentación o no? ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Bueno, se trata esta de una iniciativa de derecho humano al agua. Y todos tenemos claro que si hay magia en el planeta, está contenida en el agua. Y el agua es vida, ¿no es cierto? Y eso resume la importancia, y por falta de tiempo no voy a explayar en por qué el agua es tan importante. El primer inciso, ¿no es cierto?, va dirigido a establecer un derecho claro a las personas a acceder a agua potable y saneamiento, cosa que, por supuesto, la Constitución actual no contempla, y que esto debe ser garantizado, evidentemente, como todo derecho por el Estado. El segundo inciso dice que corresponderá precisamente al Estado velar para que los habitantes tengan acceso al agua en los términos que establece la ONU y que están escritas en el inciso y que no voy a leer porque están en pantalla. Y con especial, obviamente, preocupación por los sectores vulnerables, porque lo que sí está estudiado y es muy dramático es que justamente los sectores que menos agua tienen en Chile o tienen problemas de abastecimiento de agua también están hermanados con los sectores de mayor pobreza. ¿Y cómo estamos en el tema del agua? Bueno, el tema del agua en general estamos bien, muy bien en realidad, porque si uno mira el mundo, nosotros tenemos un porcentaje de la población que tiene acceso a agua y a saneamiento, o sea, alcantarillado equivalente a Estados Unidos, equivalente a Europa, a los países desarrollados. Entonces, ¿está todo bien? No todo está bien, porque efectivamente tenemos un porcentaje de la población que son los sectores rurales no densos. Los densos están bastante abastecidos, pero los sectores rurales no densos, dispersos, sí tienen un problema tremendo de agua, y hay casi 1 millón de personas que tienen agua en forma no regular, en fin, etcétera, etcétera. Y aquí está la encuesta CACEN, que da cuenta de que el 7% de la población tiene problemas de abastecimiento de agua, unas mayores que otros. Y eso es una vergüenza, en realidad es una vergüenza que el Estado, que está a cargo justamente de abastecer el agua rural, no haya hecho las inversiones necesarias y los procesos para que las personas tengan acceso al agua. Entonces, esta sigue con el inciso tercero, donde dice que es deber del Estado asegurar el uso racional y eficiente del agua, hacer una planificación, desarrollar una infraestructura hídrica, y crear un organismo autónomo especializado de carácter técnico que funcionara descentralizadamente a nivel de cuencas para administrar el agua. Hoy día hay 40 instituciones que tienen que ver con el agua, y eso es mucho parte del problema de gestión que tiene el agua. El inciso cuarto establece que las aguas son bienes nacionales de uso público, que la ley podrá entregar las condiciones de utilización, y los derechos de uso de agua, o como se llamen, que tendrán todas las limitaciones que establezca la ley, que pueden ser temporales, se podría pagar impuestos por tener derechos de agua, por supuesto, son derechos de uso, no Tiempo derechos de convencional propiedad. Fontaine. Pero puedo terminar, que me queda Sí. con la idea. Y que y sí tiene que haber una titularidad de propiedad sobre los derechos de agua para la que las personas inviertan en el agua. Hoy día, los derechos de agua no son restricción para entregarle agua a la población, porque la Dirección de Aguas tiene absoluto y total poder para restringir los derechos de agua. Los derechos de agua son más bien derechos de agua respecto de los otros usuarios de agua, no respecto del Estado, que el hecho que gran parte de las cuencas hoy día el Estado no entrega a los particulares la totalidad de sus derechos, sino que los restringe para abastecer poblaciones humanas. Quedo disponible. Muchas gracias, convencional Fontaine. Se ofrece la palabra. Convencional Abarca. Sí, buenos días, buenas tardes ya, gracias por la presentación, Bernardo.
tengo una pregunta. ¿Cuál será la naturaleza de este órgano al que refiere la norma? En contraste, entiendo yo, con la Dirección General de Aguas, que hoy día depende del Ministerio de Obras Públicas. Esa es mi pregunta. Se ofrece la palabra. Convencional Celedón. Una breve consulta entre la exposición oral y el texto que alcancé a divisar con alguna dificultad. No se habla del derecho a uso, se habla simplemente del derecho a otorgamiento a particulares, sin especificar qué se está otorgando a los particulares. Y lo importante es la norma que queda y no la palabra que puede ser registrada, pero no es norma. Ofrece la palabra. Convencional Enrique. Muchas gracias, señor coordinador. Muchas gracias al convencional Fontaine por la presentación. Y yo entiendo que el convencional Fontaine también es parte de la Comisión de Medio Ambiente, y aquí al agua le da la condición de bien nacional de uso público, no de un bien natural inapropiable, y entiendo que va en la lógica del último inciso de también reconocer que se tiene titularidad de propiedad sobre ellos. ¿Cuál es su posición respecto entonces a el considerar que sean bienes naturales inapropiables? Porque es una demanda muy sentida por la mayoría de los habitantes de Chile, y además considerando que somos el único país que lo tiene consagrado de esta manera. Gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien. Convencional Fontaine, hasta por 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, el organismo que, digamos, administrará, gestionará el tema del agua, se establece que sea un organismo autónomo y especializado de carácter técnico que funcionará en forma descentralizada a nivel de cuenca. Va a ser la ley lo que determine el resto de los detalles, ¿no? Lo siguiente es que efectivamente la norma, en el inciso 4, y ahora alcanzo a proyectarla, pero establece que la ley va a definir cuáles van a ser los derechos de los particulares sobre las aguas, conforme a las limitaciones y condiciones que establezca la ley. Y sí establece que habría propiedad sobre el uso de las aguas, en definitiva, sobre el derecho que se defina la ley. ¿Y por qué eso es fundamental? Eso es fundamental porque hay que hacer inmensas, gigantescas inversiones para captar agua, para almacenar agua, para transformar el 50% de la agricultura que todavía no usa riego tecnificado, para que sea riego tecnificado para ahorrar el consumo de agua. Y eso no es posible si no hay alguna seguridad para que las personas inviertan. Nadie va a invertir en agua si no tiene la certeza de que va a poder aprovecharla. Eso se refiere justamente a los usos económicos, porque primero que todo está el uso humano, y el uso humano está garantizado antes, ¿no es cierto? Y está la potestad ya en el Código de Agua de que el Estado pueda y debe restringir los derechos de agua de los particulares, los derechos de uso de agua de los particulares, cuando falta agua para el consumo humano. Ahora, ¿por qué es indispensable que exista un derecho al usar el agua? Es porque los agricultores, que son 250.000 los regantes, tienen que tener la certeza de poder regar en la medida que haya agua, sujeto a que haya agua para los seres humanos. Y en lo particular, hay que entender que estos derechos de uso no solo son, o sea, fundamentalmente son frente a otros usuarios. O sea, un usuario de agua tiene que tener garantía de que tiene un cierto derecho a usar agua para que le convenga invertir. Y ese derecho es oponible a los derechos del resto. Y eso oponible al Estado en la medida que haya agua, porque el Estado, como insisto, tiene la facultad y tiene que tenerla de poder restringir el uso de agua de los particulares si es que hay escasez, y de hecho lo hace. Australia tiene un sistema muy parecido, tiene un mercado de agua con derechos privados, con venta, etcétera, etcétera. Así que esto no es único en el mundo. No es posible que el agua sea un bien común que no tenga ningún dueño, porque entonces nadie va a cuidar el agua. Y nadie va a invertir en pozos, ni en canalizaciones, ni en riego por goteo, ni en todo lo que hay que hacer.
Entonces hay que buscar una combinación donde haya una certeza y una obligación, donde el Estado ha fallado de entregarle agua a los particulares, a las personas, ¿no es cierto?, de que haya una unidad de gestión por parte del Estado del agua que planifique y que regularice la enorme cantidad de derechos de agua en exceso que se han entregado. Y por otra parte, tiene que haber una certeza para que los actuales tenedores Tiempo convencional de uso de agua las puedan usar y que haya incentivo a invertir. Si no damos esa certeza, va a haber más escasez de agua, porque los derechos de agua no son los que le quitan agua a la población, sino que son en la mala gestión. Muchas gracias, convencional Fontaine. Vamos a la iniciativa convencional constituyente 954, secretario. Iniciativa convencional número 954, de las y los convencionales Olivares, Vilches, Zárate, Constanza San Juan, Alvarado, Martín, Sepúlveda, Rollo, Galleguillos, Dorador, Jope, Núñez, Saldaña, Gómez, Domínguez y Alves, que establece el Estatuto Constitucional del Agua, sus usos prioritarios y la institucionalidad para su administración. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 954. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 954. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 954. Bien. Vamos a volver con las iniciativas rezagadas de esta materia. Volvemos entonces con la presentación de la iniciativa número 8. ¿Cómo estamos? Ya. ¿Con eso cumplimos? Bien.
Convencional Manuel Arroyo, ¿usted va a presentar? Profesor Vilche, ¿usted va a comenzar? Bien, bienvenidas. Tienen hasta 3 minutos para la presentación de la iniciativa, luego 4 minutos una ronda de preguntas y finalmente 3 minutos para que puedan responder a las preguntas que se le hayan formulado. Bien, muy buenas tardes, saludar a todos y bueno, mi nombre es Carolina Vilches, soy madre, geógrafa y he trabajado ya más de 10 años en la gestión hídrica, fortaleciendo la gestión comunitaria de las aguas y acá traemos nuestro diagnóstico y contexto para que después Manuela va a describir la propuesta. Lo que ven en pantalla tiene que ver con cómo conceptualizamos el modelo hídrico violento, institucional, jurídico, al cual estamos enfrentadas las comunidades rurales. Por una parte, la crisis climática, la sequía y el fuerte estrés hídrico, más de la mitad de Chile está sometido a un fuerte estrés hídrico que tiene que ver con exigirle a las cuencas más agua de la que se recarga o la disponible, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe un extractivismo y una crisis ecológica derivada a propósito de la sobreexplotación, de esta apropiación para sobreexplotar y degradar, ¿cierto?, lamentablemente las cuencas al sobreexigirles. Entonces vemos que este recurso ya no tiene la característica de renovable porque hemos intervenido fuertemente en su ciclo del agua y que la demanda del agua se triplicó en los últimos 25 años y lo cual ha puesto en estrés a la mayor parte de Chile. Pero también se suma a este código de aguas actual que establece privilegios en donde señala que el agua puede ser apropiada a través de los derechos de aprovechamiento de agua y permite la competencia de usos. Además de esto, señalar que el 70% del agua disponible es usada por el sector agrícola. Bueno, la fundamentación de nuestra norma, primero que todo, es vivir durante 25 años bajo la situación de emergencia. La provincia de Petorca lleva 25 años, desde el año 1997, en que fue declarada sobreentregada a particulares. Hoy día los habitantes de la provincia de Petorca, más de 3.700, deben tomar agua de camión aljibe, lo que en su promedio el suministro es 50 litros por habitante al día, lo que es una cuota de sobrevivencia. Pero bueno, ya sabemos que existe una mega sequía, que el modelo es sobreexplotador y que ha degradado los suelos, pero además existe una descoordinación muy grave respecto de la sobreentrega de derechos de agua, la sobreexplotación de acuíferos. Existen 184 comunas bajo decreto de escasez hídrica, 400.000 familias, según la DGA, hoy día en Chile son abastecidas por agua de camión aljibe, lo que equivale al 15,4% de la población. Es decir, que 7 de cada 100 personas dependen hoy día del agua de camión aljibe.
¿Ya? Además de esto, en Petorca, en nuestra provincia de Petorca, existen escuelas sin funcionar por más de un mes por no contar con el suministro de agua potable y hoy día están sujetos a cortes, lo que significa tener contenedores de emergencia para poder lavarse las manos, cocinar, etcétera. Pero además de esto tenemos situaciones muy trágicas que nos llevan a pensar en la crisis humanitaria que estamos viviendo por el acceso digno al agua y que son accidentes buscando agua, cavando pozos, también suicidios, migración, muertes de miles de animales y aumento de enfermedades gastrointestinales. Dale, mano. En base a esta propuesta, como Movimiento por la Defensa del Agua, en conjunto también con Ecoconstituyente, analizamos también lo que hemos reclamado durante mucho tiempo, tomando en consideración la legislación desde 10 años atrás, que son los estándares del Comité DESC de las Naciones Unidas, que ha establecido que el derecho humano al agua y el saneamiento son derechos fundamentales. En ese sentido, esta norma recoge las observaciones y estándares internacionales de la observación número 15 del Comité de Derechos Económicos Sociales. Tiempo convencional Arroyo. Respecto a ello, la norma establece que toda persona sin discriminación tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. Además, establece el derecho humano al saneamiento y establece también estándares especiales para las personas que viven en lugares rurales e indígenas, teniendo especial consideración cuando hablamos de saneamiento en las mujeres, en niños, niñas y adolescentes, en personas mayores en situación de discapacidad. Y bueno, más respuestas daremos en base a las preguntas que se nos hagan en esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a la expositora. Se ofrece la palabra. Convencional Enrique. Sí, le agradecería que también nos comentaran un poco en este diagnóstico cuál es la situación de las comunas que están en grandes ciudades como Santiago, porque habitualmente se considera que este es un problema de zonas rurales. Pero nosotros tenemos acá en Santiago, por ejemplo, la comuna Huechuraba, hay sectores donde efectivamente también se abastece a las personas y no necesariamente de agua potable con camiones de aljibes. Y además ya fueron 3 comunas del sector oriente de Santiago decretadas con escasez hídrica. Entonces, si nos pudieran comentar un poco más y lo que ustedes proyectan, porque probablemente ustedes tienen proyecciones de cómo va a ir aumentando la escasez fruto del cambio climático. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Se ofrece la palabra. Convencional Mamani. Muy buenos días. Primero agradecer por la presentación. Me gustaría que nos pudiesen señalar o profundizar respecto de este tratamiento o bien el saneamiento la propuesta que ustedes tienen respecto de las aguas en territorio o comunidades indígenas. ¿Cómo sería este tratamiento? Eso en particular. Gracias. Ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Ofrece la palabra. Bien, expositora, hasta por 3 minutos, por favor. Bien, como ven en este libro acá, Alejandra Carmona y Tania Tamayo hacen una investigación documental, la recomiendo, El negocio del agua. Hoy día, lamentablemente, para resolver el problema de abastecimiento se resuelve a través de la compra y venta de agua. Son 184 las comunas en Chile las que se encuentran bajo decreto de escasez hídrica y lamentablemente la situación no se resuelve a partir de una garantía del derecho humano al agua, sino que a través del concepto de emergencia, lo que significa estanque de plástico, camión aljibe, ¿ya? Y no genera ningún tipo de seguridad. La inseguridad, la incertidumbre genera sufrimiento y resignación en las personas a no tener agua. Y esa es una cuestión que hoy día tenemos que superar, que es el lucro, la exclusión, ¿cierto? Y, con el agua misma y establecerlo como un derecho en esta nueva Constitución. Muchas gracias, Isabela, por su pregunta. De hecho, también yo pertenezco al Distrito 23. Yo, mi casa,
la familia de mi hija vivimos en comunidades indígenas, donde no existe alcantarilla, donde para poder tener agua o esperamos el camión aljibe o tenemos que hacer un pozo. Allá cuesta $1.000.000 el metro para las profundidades. En ese sentido, consideramos que es importante asegurar, por un lado, la existencia de las APR, pero también de que existe una obligación por parte del Estado respecto a generar el saneamiento, el alcantarillado y todas las posibilidades para que las comunidades puedan tener también acceso a un derecho básico. Sin embargo, creemos que estas formas de hacer saneamiento no pueden ser una imposición cultural. Muchas veces hemos visto cómo empresas imponen también sus formas de hacer las cosas sin tomar en consideración especial, por ejemplo, la perspectiva de los pueblos indígenas. Tú no puedes hacer un hoyo, no sé, en el caso mapuche, en un mallín porque es un lugar sagrado. No puedes hacer un vertedero al lado de un río porque eso es especial. Por eso necesariamente hay que tomar en consideración aquellos aspectos y regular, por un lado, el derecho al saneamiento con la protección de los lugares que para las comunidades son especialmente importantes. Así que por eso lo estamos planteando y en ese sentido creemos que el derecho al agua no es solamente un derecho para las personas del campo ni para la ciudad, es para todas las personas, pero su interpretación y su aplicación tiene que ser pertinente en los contextos rurales, periurbanos, indígenas, como plantean las convencionales. Así que muchas gracias también por escuchar. Sí, bien, bueno, agradecer. Para nosotros es fundamental que este sea uno de los derechos que queden consagrados en la nueva Constitución. Estamos viviendo una crisis sanitaria, ambiental, ecológica y climática y por lo mismo entendemos que gracias a la consagración de este derecho podemos gozar del resto de los derechos como la salud, la educación. Entonces, se entiende que este es un derecho básico, fundamental y universal y que es prioritario para poder garantizar la vida digna y poder garantizar el goce de los otros derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, expositora. Llegamos. Gracias. Chao. Bien, vamos a hacer entonces el último llamado a la iniciativa convencional constituyente 136. Ofrece la palabra para la presentación de la 136. La iniciativa número 136 de los y las convencionales Álvarez, Cretón, Jürgensen, Neumann, Tolosa, Zúñiga, Castro, Uve, Hurtado, Marinovich, Montalegre, Rivera, Doña Poliana, que consagra el derecho humano al agua y el saneamiento. Se ofrece... ¿La presentas tú? Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 136. Este es el segundo llamado. Avanzamos a la siguiente temática. Nos está quedando una iniciativa pendiente por cada una de las temáticas. Vamos con la temática derecho a la agricultura campesina y derechos fundamentales desde la perspectiva rural, la iniciativa 1016. Iniciativa número 1016 de las y los convencionales Chinga, Antilef, Bacián, Lavé, Poldarsky, Godoy, Jope, Labraña, Yanquileo, Madriaga, Pérez, Rivera, Doña María Magdalena, Rollo y Vergara, que reconocen el establecimiento de reconocimiento constitucional de artesanos y artesanas. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 1016. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 1016. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 1016. Bien, continuamos entonces con la temática protección de datos y seguridad informática. La iniciativa convencional constituyente 274, secretaria. Iniciativa convencional 274 de las y los convencionales señoras Enríquez, Abarca, Cancino, Delgado, González,
doña Lidia, Grandón, doña Giovanna, Linconao, Mamani, Meneses, Miranda, Quinteros y Urrutia, y de los convencionales señores Domínguez, Fuchloger, Orellana y Valenzuela, don César, que consagra el derecho a la privacidad, la inviolabilidad del domicilio y la protección de los datos personales. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 274. Convencional Urrutia, tiene la palabra. Convencional Urrutia debe activar el micrófono. Súper bien, ya había terminado. ¿Me escuchan? Sí, ya. Estaba diciendo que nos vamos a defender esta iniciativa, puesto que en el artículo 15 ya ingresamos las indicaciones del bloque número 2, y además lo que contiene a la información y las comunicaciones electrónicas creemos que es parte de la comisión 7. Doy estas explicaciones porque, claro, esto lo ingresamos en su momento cuando no teníamos idea de cómo estaban avanzando las iniciativas, así que dejaríamos esto ahí. Avanzamos entonces a la iniciativa 458, secretario. Página 32 del comparado, como un dato. Número de la iniciativa 458, de los y las convencionales Arboe, Baranda, Barceló, Boto, Castillo, Chaín, Cruz, Fernández, Logan, Orellana, Esquella y Valenzuela, y de las convencionales señoras Grandón, doña Giovanna, Labraña, Rebolledo y Sepúlveda, doña Carolina, que consagra el derecho de toda persona a la seguridad informática. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 458. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 458. Ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 458. Bien. Vamos con la siguiente temática. Grupos históricamente excluidos. La iniciativa convencional constituyente 463. Iniciativa número 463 de las convencionales señoras Urrutia, Alves, Castillo, Trinidad, Delgado, Justinianovich, González, Miranda, Roa, Sepúlveda, Cerey y de los convencionales señores Domínguez, Fernández, Laive, Núñez, Saldaña y Valenzuela, don César, que dispone exigencias para el pleno ejercicio de derechos civiles y políticos de las personas pertenecientes a los grupos históricamente excluidos. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 458, convencional Urrutia. Perdón, 463. Sí, quisiera, por favor, si puedo defenderla siguiente de esta. Estoy abriendo el documento. Lo que ocurre es que no hay siguiente. Si gusta, lo que podemos hacer es volver con las que quedaron rezagadas, que son 2, y luego terminamos con usted. Sí, bien. Un minuto. Gracias. Lo decíamos. Bien, vamos a volver con la temática igualdad ante la ley, con la iniciativa 175, secretaria.
Iniciativa número 175 de los convencionales señores Álvarez, Arancibia, Arrau, Cretón, Jürgensen, Mena, Moreno, Neumann y de las convencionales señoras Bond, Cantuarias, Castro, Cubillos, V, Letelier, Montalegre y Uvilla, que consagra como derecho fundamental la igualdad ante la ley. Ya, muchas gracias. Ofrece la palabra. ¿Qué pasó, convencional Cantuaria? Gracias. Usted va a hacer uso de la palabra. Por favor. Gracias, secretaria y señor coordinador. La Constitución hoy vigente asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. El enunciado que nosotros proponemos no considera dos ideas que sugerimos suprimir, no porque sean innecesarias, sino porque la esencia del concepto se aprende con descripción más breve. El texto hoy vigente establece que en Chile no hay esclavo y el que pise su territorio queda libre. Pareciera que la esclavitud no es un problema que aqueje a las sociedades modernas, aunque 2/3 de esta convención, al menos, sin duda, son esclavos de sus prejuicios, defecto asumido por su propia voluntad y del cual se hace pública ostentación. Los constituyentes de 1833, 1925 y 1980, al situar en sus respectivos textos la esclavitud junto a la igualdad, no hacen sino contextualizar de manera gráfica la relación entre la igualdad y la libertad de la persona. Somos libres e iguales. Debemos tratarnos y ser tratados del mismo modo los que somos iguales y todos somos igualmente libres. Que en Chile no exista persona o grupo privilegiado, como dice la Constitución vigente, es otro enunciado al cual algunos pueden descreer, pues a menudo se dice que vivimos en el infierno de las desigualdades. Tal es el nivel de insatisfacción que existiría con la sociedad que injustamente posterga o castiga a muchos, que ha sido necesario refundar este país, o los pueblos, como les dicen mucho, que se ha hecho indispensable contar con una nueva carta que nos prometa felicidad, alegría y que florezcan todas las flores. Para evitar una polémica estéril, quizás es más apropiado hablarle a la mayoría de esta sala, espero que escuchen, que se afana muchas veces a aplaudirse a sí misma de un modo más breve. Para su más fácil comprensión, el enunciado de la igualdad debe ser escueto. La igualdad que la Constitución nos puede proveer sensatamente no es la igualdad de condiciones materiales, menos aún si somos al mismo tiempo iguales y diferentes. No todos tenemos los mismos talentos, virtudes y defectos. No todos tenemos la misma belleza, la misma posición social, los mismos ingresos, la misma educación. Basta ver esta sala. Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, la igualdad exige que seamos tratados del mismo modo en lo que somos iguales. Es esencial que ni la ley, ni el Estado, ni los poderes, organismos y servicios que forman parte del Estado nos traten del mismo modo, que entre las personas nos tratemos del mismo modo. Es importante comprender que las naturales diferencias que aparecen como consecuencia de nuestra ocasional posición en distintos planos de la vida, empleadores y trabajadores, proveedores y consumidores, profesores y alumnos, padres e hijos, no nos impidan que seamos tratados del mismo modo y con igual dignidad. A estos efectos, reducir la definición de igualdad y su contenido a la forma de una prohibición nos parece más sensato que aspirar al reino de la igualdad plena. Cuando caracterizamos la igualdad como la negativa a aceptar que la ley o autoridad alguna, pública o privada, podrá aceptar discriminaciones arbitrarias, acertamos a proporcionar un concepto de más fácil manejo por los llamados a hacer cumplir la Constitución y las leyes. Por otra parte, no podemos desconocer que la esencia del Estado de Derecho, el gobierno de las leyes y la aceptación generalizada del principio de legalidad tienen por finalidad asegurar a todos la igual aplicación de la ley, sin distinción de edad, sexo, estirpe o condición. Muchas gracias. Muchas gracias, convencional Cantuaria. Convencional Orellana tiene la palabra. Solo para hacer un comentario, cuando uno mira el artículo 19, número 2 de la Constitución actual, pareciera que no existiera mucha diferencia respecto a la redacción de este artículo, en primer lugar, a juicio personal. Segundo, creo que también a opinión personal, creo que la concepción del 19 número 2 actual de la Constitución reconoce un efecto de igualdad formal. Precisamente lo que hemos discutido hoy día, yo creo que es momento, según lo que recogen incluso los tratados internacionales, es el momento de hablar de igualdad sustantiva, lo que no recoge claramente este artículo. Pero lo que sí agradezco que tiene que ver con el hecho de no consagrar personas distintas. Hemos visto mucho en esta convención cómo se han tratado de personas que son ilegales. Efectivamente aquí tratamos a todos con igualdad, sin distinción incluso de si una persona eventualmente tiene algún problema de ingreso, porque aquí no se hace distinción y se trata con igualdad. Mencionar también respecto a discriminación, la discriminación es un hecho permitido, lo que no está permitido en la legislación chilena es una discriminación arbitraria. Y bien, enhorabuena que seamos distintos en esta convención, nos eligieron por elección popular y enhorabuena, eligieron una mayoría progresista. Gracias, convencional Orellana. Se ofrece la palabra. Convencional Abarca.
Sí, efectivamente, como dice el convencional Orellana, es casi igual a la propuesta o al artículo existente en la Constitución del 80, pero agrega una palabra, que es el reconocimiento. ¿Ya? Y yo quería preguntar a qué se refieren con incorporar a esta palabra precisamente, que es el reconocimiento. Gracias por la norma de todas maneras. Se ofrece la palabra. Convencional Marinovich. Convencional Orellana, decirle solamente que el sistema electoral que tenemos favorece la inclusión en determinadas instancias democráticas de grupos muy minúsculos y muy poco representativos. De hecho, el grupo que hoy día es minoritario acá, que es el de la derecha, tiene en el contexto del país casi la mitad de adhesiones, y acá no es así. Por lo tanto, la situación que hay dentro de la Convención Constituyente está completa y absolutamente distorsionada. Y lo que usted llama progresismo es regresivismo en realidad. Eso, convencional. Gracias, coordinador. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. No hay más palabras. Convencional Cantuaria, hasta por 3 minutos. Gracias, gracias, coordinador, porque fueron algunas preguntas, pero la de la convencional Abarca y convencional Orellana se parecen un poco respecto a que se parecen las preguntas y tal vez alguna otra cosa. Sobre que se parece a la norma consagrada, actualmente vigente, consagrada en la Constitución del 80, comencé mi exposición indicando cuáles eran las diferencias justamente con esta norma sobre la esclavitud y otros conceptos. Por lo tanto, pueden revisar el video y ahí está la respuesta. Respecto de la consagración o el comentario del convencional Orellana respecto de grupos determinados, él hizo referencia a los migrantes. La verdad es que el motivo por el cual se redacta de esta forma la norma sobre igualdad ante la ley propuesta por nosotros, la verdad es que lo que buscamos es evitar reducir la igualdad a discusiones que pueden tender a afectarla o alterarla, justamente porque corrientes ideológicas contemporáneas, como a la que él hace mención, en la que yo no creo, que es el progresismo, podrían terminar por favorecer a determinados grupos, considerados, abro comillas, históricamente excluidos, basándose justamente en criterios que pueden considerarse arbitrarios. Entonces, nosotros lo que queremos es consagrar una igualdad en un plano ante el derecho y no una igualdad material. Y respecto a los tratados a los que hace mención el convencional Orellana, en que la legislación internacional haría mención a la igualdad sustantiva, recordarle que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se consagra la igualdad ante la ley en los siguientes términos: todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, idioma, religión, opinión política u otra índole. Por lo tanto, me gustaría saber, si es que es posible, a lo mejor en otra ronda, cuáles son los tratados a los que hace mención. Muchas gracias. Muchas gracias, convencional Cantoria. Convencional Orellana quería hacer uso de su derecho a réplica. Primero, referente al sistema electoral, todos sabemos cómo funciona, fuimos candidatos, efectivamente las reglas del juego estaban antes de serlo, pudo existir que tuviera un 80% de la derecha de este país, la gente votó, eligió una mayoría de izquierda, por decirlo de alguna manera, llámenlo ustedes como quieran, pero eso es importante decírselo a la gente, que las condiciones y las reglas las sabíamos con anterioridad. Segundo, referente al tema internacional, hay una corriente que habla de igualdad sustantiva. Fue aprobada una norma en pleno sobre igualdad sustantiva. Por lo tanto, disculpe, ¿me va a dejar terminar, convencional? Por tanto, cuando uno aprueba una norma sobre igualdad sustantiva en esta Constitución, aun cuando consagre un derecho como igualdad desde la perspectiva formal, tiene que atenerse también a los principios que estamos aprobando, porque usted hace mención precisamente a la igualdad formal para efecto de no crear una discriminación positiva precisamente a los grupos históricamente excluidos, no generando con esto la condición que la mayoría queremos generar. Gracias.
Bien, muchas gracias. Silencio, por favor. Se los ruego, por favor, silencio. Convencional Orellana, convencional Cantuarias, muchas gracias. Vamos con la temática, volvemos con la temática Derecho Humano al Agua y Saneamiento y otros derechos humanos ambientales, la presentación de la iniciativa 136. Iniciativa número 136 de los convencionales señores Álvarez, Cretón, Jürgensen, Neumann, Tolosa, Zúñiga y de las convencionales señoras Castro, V, Hurtado, Marinovich, Montalegre y Rivera, que consagra el derecho humano al agua y saneamiento. Ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 136. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 136. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 136. Bien, no presentada. Volvemos entonces con la iniciativa 463 en la temática Grupos Históricamente Excluidos, convencional Urrutia. Sí. Ya. Quiero primero contar que esta norma fue trabajada con, ahora nos toca participar, que es una instancia que ustedes sabrán también ha estado trabajando de manera participativa, y quiero leer algunos de los argumentos de por qué es importante esta norma. La participación está consagrada como principio estándar y derecho humano en las diversas convenciones, tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. La participación como derecho perteneciente a los derechos civiles y políticos ha sido consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otros instrumentos sobre grupos específicos que Chile ha ratificado y tiene la obligación de respetar, proteger y promover. Existen barreras sistemáticas y discriminaciones multidimensionales que impiden el goce de derecho a la participación. Al recopilar las experiencias de participación de grupos históricamente excluidos, un ejercicio que hicieron, desde ahora nos toca participar, queda en evidencia que la discriminación es interseccional. Es decir, que mientras más grupos a más grupos se pertenecen, mayor es la exclusión. En Chile no se garantiza el derecho a la participación. Una de las explicaciones que encontramos para haber llegado a este espacio donde estamos después del 2019, de cómo se reacciona de la ciudadanía en los asuntos públicos, es principalmente la falta de participación. Desde el regreso a la democracia, los espacios de toma de decisiones fueron percibidos como herméticos y como consecuencia existe el sentimiento de que la ciudadanía de Chile no fue parte de estos cambios. La vivencia de 30 años de exclusión, donde sabemos que quienes más quedaron fuera son quienes habitan los márgenes, esto es, las personas históricamente excluidas. Al no abrir los espacios políticos se generan distancias, nuestras indicaciones reflejan una desafección política, desconfianza en las instituciones, y mientras más marginadas se sienten las personas del sistema, mayor es la brecha que sienten con la institucionalidad. El reglamento de participación de la Convención aprobó reconocer la importancia de la participación inclusiva. Por ende, nosotros tenemos la misión, evidentemente, de reflejar parte de ello en lo que dejemos en esta nueva Constitución. Rompiendo en cómo hacemos las cosas y como la norma en general en Chile hoy día, que es de la exclusión. Excluir y discriminar es nuestra cultura hasta hoy. La participación plena debe ser necesariamente llegando a todos los rincones y en especial a los grupos históricamente excluidos, o corremos el riesgo de continuar con una democracia incompleta, reproduciendo dinámicas donde solo opinan un puñado de personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, convencional Urrutia. Se ofrece la palabra. Será la Barca. Muchas gracias por la norma. Yo en general estoy muy de acuerdo con los grupos que aquí se plantean. Hablan de comunidades rurales, disidencia, diversidad sexual y de género, mujeres, personas cuidadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, migrantes, refugiados, personas privadas de libertad, pueblo tribal afrochileno, la comunidad afrodescendiente, entre otros. Y es entre otros, el que le querría preguntar cómo se define qué otros grupos son históricamente excluidos. Se ofrece la palabra
Convencional Cantuarias, claro. Gracias. Gracias, coordinador. Sí, yo tengo varias preguntas. ¿Quiénes conforman este grupo al que la convencional hace referencia? ¿Solo chilenos? ¿De cualquier edad? ¿Desde cuándo se considera que históricamente ha sufrido una vulneración especial? ¿Desde siempre? ¿20 años? ¿50 años? ¿100 años? ¿Qué significa excluidos? Otra pregunta. ¿Que no han tenido acceso a servicios? ¿Que no se les permite ejercer ciertos derechos? ¿Cuál es el criterio? Ustedes señalaban algunos ejemplos, pero ¿será el legislador quien lo determinará? ¿Se pueden incluir nuevos grupos, por ejemplo? ¿Alguien que ahora vea que están históricamente excluidos? Y materialmente, la última pregunta, ¿cómo se compatibiliza la búsqueda de esta igualdad efectiva con los recursos limitados del Estado? La satisfacción de los derechos sociales y la creación de una nueva institucionalidad. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Convencional Orellana. Una pregunta también un poco respecto a la redacción. En el segundo inciso, que efectivamente menciona distintos motivos, por ejemplo, raza, origen étnico, que también un poco redundante con el primero en algunos aspectos, también hace referencia a otras características personales y o colectivas. Y aquí yo me pregunto, ¿cuáles son esas eventualmente características y quién las definiría, el juez o el legislador? Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien. Yo también soy. Convencional Urrutia tiene la palabra. Solo si le alcanza el tiempo me deja un segundito al final. Que también soy patrocinante, pero solo si le alcanza el tiempo. Por supuesto, va a alcanzar. Para responder a los tres convencionales que hicieron la pregunta, sí, todo esperamos que la ley sea quienes definan estos grupos, que definan las formas, etcétera. Quiero hacer una mención especial a quienes ponen en duda el tiempo, la caracterización de los grupos históricamente excluidos. Aquí creo que la discusión que se han dado en todas las comisiones tenemos claro, como me sorprende que a estas alturas de convención sigamos preguntándonos cuáles son esos grupos. Hemos tomado la decisión también probablemente de no mencionarlos uno por uno para no dejar fuera. Entonces yo creo que esta norma viene a aportar a esa discusión, más que decir que vamos a dejarla tal cual. Es una suma para la discusión y también entendiendo que al mencionarlos uno por uno podría dejar algún grupo afuera, que es justamente lo que no queremos que suceda. César. Sí, muy breve me voy a sumar voy a partir desde lo último que señaló la convencional Urrutia. Esta es una norma que evidentemente puede ser perfeccionada y sobre no recuerdo, parece que fue la convencional Cantuaria que señaló, entre otros, cuáles podrían ser otra categoría. Claro, yo aquí a la lectura de la norma inmediatamente advierto que tiene una deficiencia que esperamos sea mejorada en la discusión en particular, porque hay un elemento que ha servido justamente de diferenciación que entrelaza a todas estas categorías y seguramente más, que es el elemento socioeconómico, ¿verdad? El elemento socioeconómico, la pobreza, para que lo hablemos en términos como es, sin lugar a dudas es uno de los elementos discriminatorios más importantes que ha acompañado la historia de la humanidad, yo creo, convencional Cantuarias, para ser honesto. No podría decirle en qué momento específicamente de la civilización comenzamos con ese problema. No es la lucha de clase convencional, Marinovich, no se preocupe, le estoy hablando de las diferencias socioeconómicas y cómo esas diferencias socioeconómicas producen entonces actos de discriminación e imposibilitan la efectividad de poder cumplir con el mandato de igualdad ante la ley. Y hay que vamos a tratar de eliminarlo, sí, justamente, pues ese es lamentablemente, si me deja terminar, pero le aclaro Sí, pues, le aclaro de inmediato. ¿Me permite terminar convencional Marinovich? Gracias. Entonces, habría que ser ciego para no darse cuenta de que hay personas o grupos que se encuentran en determinadas condiciones, que están sometidas a determinadas situaciones y que evidentemente el tratamiento que hace la sociedad, el tratamiento que hace el Estado, el tratamiento que hacemos las mismas personas respecto a ellas no es la misma. ¿Verdad? Si yo aplico un factor, no se va
a resultar de la misma forma a que si se lo hiciera respecto a otro grupo. Y esas condiciones efectivamente son las que se intentan tener en cuenta a la hora de la presentación de la norma que ha hecho mención la convencional Urrutia. Gracias. Bien. ¿Cuál nos queda? Hemos hecho el llamado a la presentación de la totalidad de las iniciativas que han sido puestas en la orden del día. Al menos desde esta subcomisión hemos dado entonces por terminada la presentación de las iniciativas del bloque 3 y lo que quedó del bloque 4. Recordar que a las 16:30 horas tenemos citada la comisión o el pleno de la Comisión de Derechos Fundamentales. Vamos a comenzar con el proceso de deliberación, es decir, recordar que cada convencional integrante de la comisión va a tener, silencio por favor, va a tener hasta tres rondas de 3 minutos para hacer presentación de sus impresiones, de sus observaciones respecto a lo rechazado en general. 3 rondas de 3 minutos, hoy día desde las 16:30 horas. Al finalizar eso, vamos a proceder ya con la votación de las iniciativas sobre las normas que fueron rechazadas en general, no en particular, en general. Así que, habiéndose cumplido con su objeto, siendo las citaciones ya han sido despachadas, convencional Marinovich, convencional Moreno. Sí, gracias, coordinador. Esas 3 rondas, una consulta, a ver si me puede... Esas 3 rondas van a ser como quien dijera tema libre, digamos. No es que vayamos a ir por ciertas normas, vayamos a dividirlo por bloques y luego hablamos, sino que cada uno habla de lo que quiere al principio, al final, y así al final o va a tener un cierto orden temático para poder organizarnos. Gracias. Sí, no, convencional Moreno, son 3 momentos de 3 minutos en libertad. Lo que se sugiere, evidentemente, es que se haga referencia a las indicaciones sobre las normas que han sido rechazadas en general, porque esas son las que vamos a comenzar a votar luego que se hayan terminado este proceso de liberación, porque vamos a tener una nueva jornada para efecto de las normas que fueron, de las indicaciones que versan sobre normas rechazadas en particular. Y después se vota todo de arriba abajo de una pura vez. Correcto. Estupendo, gracias. Bien, por haberse cumplido con su objeto, siendo las 12:55, se levanta la sesión.